Vamos a continuar con el tema que comenzamos el miércoles pasado. Gracias al Señor por poder escudriñar su palabra, amén. Las Sagradas Escrituras. Recuerden que el domingo, este domingo que viene, vamos a celebrar la Cena del Señor, así que a preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros corazones para rodear la mesa de la amistad, de la intimidad con el Señor Jesús. Amén. Preparamos nuestros corazones y cada momento, cada oportunidad que Dios nos da de estar en su casa es una gran bendición. Tenemos vida y esta vida que Dios nos ha dado para servirle, para seguirle a Él. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Bien. El tema del estudio es el sacrificio de Cristo y los cambios en el mundo espiritual que se realizaron con este sacrificio que Jesucristo hizo. Tanto la muerte como la resurrección tienen un poder impresionante. Amén. Le voy a dar un pelín más al volumen. Saben que decíamos el miércoles pasado, hay algunas corrientes teológicas que se pelean. Dios le bendiga a mi hermano, un gusto tenerlo aquí con nosotros, papá de Joel. Por cosas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, algunos dicen, no, está mal decir que nuestra victoria está en la cruz, porque en realidad la victoria está en la resurrección de Cristo, porque Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, no tiene sentido predicar el Evangelio y no habría ningún tipo de resurrección si Cristo no hubiera resucitado. Pero también la Biblia, que tiene un balance perfecto, también habla de que tenemos victoria en la cruz de Cristo, que en Apocalipsis encontramos que los santos han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Y Pablo dice, si de algo voy a gloriarme, me glorío en la cruz de Cristo. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. Amén. Así que ambas cosas son válidas. Esas son vanas discusiones. Yo siempre digo de manera jocosa, ¿no? Es como discutir si Adán tenía ombligo o no. ¿Por qué? Porque no tuvo mamá. No hubo cordón umbilical. Y esas cosas no cambian en absoluto la doctrina de la salvación, lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, tenemos victoria en la cruz de Cristo y tenemos victoria en su resurrección. Es un combo, es una sola cosa, el acto de Cristo, el acto expiatorio de nuestro Señor Jesús. Por eso estamos esta noche aquí, por eso tiene sentido nuestra reunión, por eso podemos cantar y adorar y alabar a un Dios vivo. Amén. Si no, esto sería un rito nada más, un tiempo de entretenimiento en el mejor de los casos y nada más. Pero estamos adorando a un Dios vivo y Él está aquí en esta noche. Gloria al Señor. El Señor nos dio victoria contra el pecado, nos dio victoria contra la muerte. Él venció a la muerte, ¿sí? Dice que Él suelto los dolores de la muerte, Él cortó esas cadenas de la muerte. Usted sabe que la muerte y el Hades, el sepulcro, son espíritus. ¿Cuántos saben esto? El último enemigo a ser vencido definitivamente por Jesús es la muerte. Dice que es necesario que Cristo reine, dijo el apóstol Pablo, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció, pero todavía en el ser humano la muerte sigue operando. En el caso de los creyentes, solo la muerte física, no la muerte espiritual, lo que dice en Apocalipsis que es la muerte segunda. No la separación de Dios. Amén. Pero todavía físicamente opera la muerte. Será el último enemigo vencido, puesto sobre los pies, bajo los pies de Jesucristo. Eso lo tenemos bien claro. Pero hubo otros cambios importantes. Y el miércoles pasado escudriñamos Isaías 14 y Ezequiel 28, donde habla de
la caída de Satanás. Estos dos pasajes revelan con tanta claridad lo que el diablo pensó cuando se rebeló. Revelan también la ubicación del trono de Dios hacia el norte, a los lados del norte, ¿sí? Revela también posiblemente el momento en el cual Satanás se rebeló y fue echado del cielo. Dice, te paseabas entre las piedras preciosas, está traducido entre piedras de fuego, pero en realidad la traducción correcta es entre piedras preciosas, y nombra 9 piedras preciosas en posesión de Satanás, 9 de las 12 que figuran en Apocalipsis de la ciudad celestial. Y algunos teólogos piensan, y es probable que así sea, que en el momento que el Señor estaba construyendo la Jerusalén celestial, Satanás estaba asistiendo al Señor porque él era el ángel principal, y en ese momento entró el orgullo, la rebeldía en su corazón y fue despedido del cielo. Por eso es que él no tiene las 12, tiene 9 nada más, le faltan 3. En ese momento él fue echado del cielo. También nos revelan estos pasajes, por ejemplo en Ezequiel, de que a qué orden o a qué especie de ángeles pertenece Satanás. Dice que era un querubín. Muy bien, ¿se acuerdan? Querubín, y tú querubín protector, dice, ¿no? Sabemos que están los querubines, los serafines, están los arcángeles, están los vigilantes. Esa especie de ángeles figura en la Biblia solamente en el libro de Daniel y en el libro de Enoc, que algo de eso hemos hablado el miércoles pasado también. Pero en la palabra está en el libro de Daniel. Los serafines, seres de fuego, saraf, seres de fuego, tenían 6 alas, se distinguían de los querubines que tienen 4. Yo hablé en tiempo pasado, de tiempo presente. Los serafines tienen 6 alas y los querubines tienen 4. Los querubines y los serafines son los más cercanos al trono de Dios. ¿Qué tenía? ¿Se acuerda el arca del pacto? En el propiciatorio, en la tapa, ¿qué tenía? 2 querubines observando, cubriendo y mirando hacia el centro. Hemos estudiado aquí el nuevo propiciatorio, una imagen del nuevo propiciatorio en la resurrección de Jesús, en la tumba. El nuevo propiciatorio era esa piedra donde pusieron el cuerpo de Jesús, y lo que se encuentran los discípulos y las mujeres cuando van a mirar es un ángel en cada punta, uno a los pies y uno en la cabecera, observando el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, que ahora estaba vivo, el nuevo propiciatorio. Todo lo que representaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Qué maravilloso ese estudio. En algún momento lo vamos a volver a tener. Maravilloso, el evangelio está allí sintetizado, está representado en cada detalle del tabernáculo de reunión. Esto es algo hermoso. Y pasaron muchas cosas. Lo principal, que venció el pecado, nos dio vida eterna, venció la muerte, pero hubo otros cambios en el mundo espiritual. Cuando Satanás pecó, fue echado, él moraba, él habitaba en el cielo, era el ángel más bello. Esto lo leímos y lo vimos en Isaías y en Ezequiel. La música existía desde antes que él fuese creado, porque dice que se tocó la música cuando el Señor lo estaba haciendo. Al que era en ese momento el ángel de luz, el lucero de la mañana, él perdió esa posición y hoy encontramos en la palabra el lucero de la mañana es Jesucristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana y es el que resplandece en nuestras vidas. Él es el que da luz a nuestras vidas. Amén. Glorificamos su nombre. Y él fue despedido. Pero encontramos en la Biblia un detalle, que cada tanto Satanás se presentaba ante el trono de Dios. El acusador, el adversario, el calumniador, todo lo que significa diablo y Satanás, Satán en hebreo, diablo en griego, acusador, adversario, calumniador.
Porque a Job, ¿y por qué calumniador? Algunos dirán, pero si el diablo acusa con la verdad, sí, pero usted encuentra el detalle, allí el ejemplo de Job, que ahora lo vamos a leer. Él está calumniando a Job, no es la verdad lo que dice. ¿La calumnia qué es? ¿Se acuerdan que lo aprendimos? Es hablar mal de alguien mintiendo. Contar los males de alguien y desparramarlos por ahí sería chisme. Es otro tipo de pecado, ¿no? Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. El que lo tenga lo puede leer fuerte y claro. Job 1, 6 y 7. Vamos a tener que jugar espadeos bíblicos más seguido, me parece. A ver, el que lo tiene, léalo sin temor, sin vergüenza. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Escucharon? Satanás ya no fue más su morada el cielo cuando él pecó. Fue echado, y cuando él cae, ¿se acuerdan que estuvimos meditando en el Génesis capítulo 1? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios nunca hace cosas desordenadas. Dios es un Dios de orden, de excelencia, de perfección. No entra en la cabeza y en los criterios de Dios la mediocridad. ¿Por qué la tierra, creación de Dios, estaba desordenada y vacía? Producto de la caída de Satanás. Satanás cae, tenga en cuenta este detalle, antes que el hombre existiese. La caída de Satanás, el caer de la gracia, sucedió antes de la existencia del hombre. De manera que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta la frase "y la tierra estaba desordenada y vacía" pudieron haber pasado miles o millones de años, no se sabe. Sí sabemos que la creación fue en 6 días y el séptimo día Dios descansó. Algunos piensan, y pudo haber sido en vez de 7 días literales, 6 días literales, 6.000 años, porque para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Sin embargo, la Biblia detalla cuando son días literales y cuando son días proféticos representativos. Y fue la mañana y la tarde del día primero. Y fue la mañana y la tarde. Ahí está el detalle de que fueron 6 días literales. ¿Sí? Y el séptimo día Dios estaba cansado y descansó. No, Él descansó para dejar ejemplo. ¿Sí? El Shabbat, que Shabbat significa descanso. Bien, pero vemos que cada tanto los ángeles se presentaban a dar, podríamos decir, a rendir cuentas delante del Señor. El término correcto, o el término en hebreo, es los Ben Elohim, ¿sí? La Nueva Versión Internacional lo traduce, que dice los hijos de Dios, lo traduce como los ángeles. Porque hay oportunidades donde en la palabra se refiere a nosotros como los hijos de Dios, y hay oportunidades donde se refiere a ángeles. Tenemos que entender esta diferencia. Aquí se refiere a ángeles, los Ben Elohim, como en Génesis 6, ¿se acuerdan? Los hijos de Dios codiciaron a las hijas de los hombres. Bueno, ya hemos hablado de esto. Se refería a ángeles. ¿Y a qué ángeles? Ángeles caídos, ¿sí? Entonces encontramos que Satanás cada tanto se presentaba delante de Dios. ¿Y a qué se presentaba? A acusar. A acusar. ¿De dónde venís?, le dice el Señor. Vengo de rodear la tierra, de recorrerla, seguramente a grandes velocidades, porque era un ángel. Usted sabe que los ángeles se mueven en todas las dimensiones, se mueven en lo físico, en lo espiritual. ¿Por qué Satanás venía a recorrer la tierra? Y aquí encontramos otra característica. Satanás
es poderoso en una medida porque recibió ese poder de Dios cuando lo creó. Luego Él lo usó mal. Hay hombres que hacen eso. Reciben algo de Dios y después lo usan mal. ¿Sí? Pero no es Dios. No es omnipresente. Yo quiero que tengan en cuenta esto. Satanás no es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Y hay bueno, se los voy a decir, pues me salgo de la vaina. Hay un chiste, no se ofendan, hermanas, pero dice que como el diablo no puede estar en todos lados al mismo tiempo, inventó la suegra. Bueno, eso es un chiste nada más, ¿no? No es cierto, no es cierto. No, Dios ama a las suegras. Claro, no quiero levantarme enemigas. No, la realidad, volviendo a lo serio, ¿no? La realidad es que no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso tiene también principados, potestades, tiene autoridades sobre regiones, sobre ciudades, ¿sí? Sobre países, que seguramente le rinden cuentas a él, porque en el ejército tanto de Dios como en el ejército de las tinieblas hay jerarquías. ¿Y sabe qué? Aún en el ejército de las tinieblas las jerarquías se respetan. El hombre a veces es todavía más rebelde que el mismo diablo y que los demonios. Es tremendo esto, ¿no? Las jerarquías se respetan. Y aún, le voy a decir más, los ángeles de Dios, cuando luchan con los ángeles del diablo, también respetan jerarquías. ¿Qué dice de Miguel cuando luchaba con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés, disputaban el cuerpo de Moisés? Le dijo, dice que no profirió juicio de maldición sobre él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Es tremendo esto, ¿eh? Es casi para hacer un estudio de ese versículo. Cómo funciona la autoridad espiritual, que a veces al creyente le cuesta entender esto, que hay un reino espiritual y hay autoridades, y hay formas de que uno pueda tener autoridad sobre el infierno o perderla, por más cristianos que nos llamemos. Miguel reconocía, por más que ahora era su archienemigo Satanás, pero Miguel reconocía que una vez, hacía quizá miles de años, había sido autoridad de él. Entonces le daba al diablo, porque la victoria sabemos por el resultado que la tuvo Miguel, no Satanás, porque el cuerpo de Moisés quedó escondido, Dios lo escondió. Pero él apela a la autoridad superior y dice que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. Qué tremendo, ¿no? Zacarías capítulo 3, versículo 1. Allí en los profetas menores. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Si alguien lo tiene, lo puede leer. La visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías 3:1. Dice así la palabra del Señor, yo se los leo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Ahí lo vemos otra vez. A este que, ¿se acuerdan que hablamos? No va a pasar por el juicio del trono blanco, el juicio de los perdidos. ¿Por qué no va a pasar por el juicio del trono blanco? Porque ya dice la Biblia que Satanás fue condenado desde el principio. Ya está condenado. Ningún demonio, ningún ángel caído, ni el mismo diablo pasarán por el juicio del trono blanco. Ese será para los humanos impíos que rechazaron la gracia de Cristo. Y usted dirá, ¿habrá gente buena allí? Sí, humanamente buena. Humanamente buena. Porque el hombre mide su nivel de bondad, de buena persona, en los parámetros humanos. O sea, nosotros promediamos siempre. Bueno, una persona que tiene más cosas buenas que cosas malas es una buena persona. Pero Dios es tan puro y santo que una pequeña mosca, ¿se acuerdan de este ejemplo que usamos? Hace oler mal, pudre el perfume del perfumista.
Es tan alta la santidad de Dios que no hay un ser humano sobre la tierra que pueda alcanzar ese nivel de santidad. Por eso estábamos todos condenados. Cristo fue el único que alcanzó ese nivel y pagó el precio por nosotros, y hoy nosotros lo que tenemos es producto de la gracia, no de nuestra bonomía, no de que seamos excelentes personas. Por supuesto que hay que ser buenas personas si somos creyentes. Tampoco podemos escondernos detrás de la gracia y ser un desastre, decir, total, la gracia de Cristo me cubre. No, eso es desgracia. Pero no alcanzábamos la santidad de Dios. Y Él fue el que nos limpió, y por la gracia de Cristo el Padre nos mira como santos. Amén. Él nos ve como santos. Gloria al Señor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Otra vez el acusador. Este no es el Josué del libro de Josué, de la conquista. Este era un sumo sacerdote. Y aún delante de Dios, Dios lo veía sucio. Y ahí viene un proceso de purificación, de perdón. Amén. Pero ¿quién estaba allí? Porque era un juicio. Estaba el acusador. Por último, ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué tremendo esto, ¿no? Le está comunicando a Pedro algo que pasó, que estaba pasando en el mundo espiritual. Otra vez se nota que el diablo se presentó delante de Dios y dijo, déjamelos a estos. Quizá habrá sido una charla parecida con la que hubo en Job, ¿no es cierto? Préstamelos a estos que yo lo voy a zarandear un poco. Vamos a poner a prueba esa fe que ellos dicen tener, porque el diablo siempre es despectivo con nosotros. Y vamos a ver si realmente eran tus discípulos, si realmente están aptos para hacer la obra que vos les vas a encomendar. Yo imagino, vamos a usar la imaginación, esa charla de Jesús con Pedro, y Pedro, si no se lo dijo, habrá tenido ganas de decirle, Señor, supongo que le habrás dicho que no, ¿no es cierto? El Señor dijo, no, sí, le dije que sí, pero he orado para que no les falte la fe. Porque el Señor permite la zarandeada, pero Él está fortaleciendo nuestra fe. Vamos a pasar por el agua. Dios no miente. Jesús no le vendió ninguna mentira, ninguna ilusión a nadie. No nos doró la píldora. Él dijo, van a tener aflicciones en el mundo. Es más, van a tener aflicciones por causa mía, van a ser odiados por causa mía. Os envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, el Evangelio no tiene marketing. ¿Quién compra si uno ofrece esto? ¿El Evangelio no es publicidad barata? Como muchos hoy predican un evangelio marketinero. Ven a Cristo y los problemas se acaban. No, vas a vencer los problemas, pero los vas a tener. Es más, vas a tener problemas nuevos por seguir a Cristo. Porque ahora te volviste enemigo del diablo. Antes eras esclavo, ahora eres enemigo. Yo te digo algo, prefiero tenerlo de enemigo y no de patrón. Porque tenemos promesas de Dios. Porque Él dijo, se envío como ovejas en medio de lobos, pero dijo, yo soy su pastor y nada le faltará. Hay promesas gloriosas, hay respaldo de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él nos encomendó desafíos, pero dijo, yo no los envío solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí donde se marca la diferencia. No es que el creyente no se enferma, el creyente porque es hijo de Dios no tiene problemas, nunca le falta el dinero, le sobra. No es así. Pasamos por todo tipo de situaciones, somos todoterreno, pero allí el Señor está con nosotros. Pasarás por el agua, pero no te abnegará. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Y esa es la gran diferencia con el mundo, que sucumbe ante cualquier pequeña llamita. Y el Señor dice, tú puedes estar en el horno ardiente y yo estoy contigo ahí. Y no te vas a quemar. Como pasó con los amigos de Daniel. Y cuántos otros ejemplos donde el Señor estuvo
estuvo con su pueblo y hoy sigue estando, porque la Biblia no es un libro de historia. Sí que hay historia, hay ciencia, hay estadística, hay datos arqueológicos, hay un montón de cosas, pero la Biblia es palabra viva, es palabra poderosa, porque Jesús es la palabra. Él es el verbo. Gloria a Dios. Encontramos 3 ejemplos entonces donde en Job, allí con el sacerdote Josué, y ya en el tiempo iniciando el Nuevo Testamento, iniciando esta dispensación de la gracia, todavía faltaba consumarse, que iba a pasar eso en la cruz, pero hasta allí, en los últimos momentos antes del sacrificio de Cristo, el diablo estaba presentándose. Ya no vivía en el cielo, pero entraba cada tanto. Pero acá viene el asunto, y acá viene el cambio grande. Todavía muchos creyentes creen que el diablo nos acusa delante de Dios. Y este es el cambio que sucedió. Hoy en día usted escucha a los políticos, todos hablan de cambio. Todos, ¿por qué todos usan? No son sonsos, estudian bien, porque saben que la gente está hastiada de lo establecido, pero ofrecen cambios que son lo mismo, ¿no? Los cambios son lo mismo. Pero cuando Dios hace algo, Él cambia de verdad. Por eso cuando una vida tuvo un encuentro con Dios, sí o sí hay cambios. Sí o sí. Nadie puede decir, yo conocí a Cristo, tuve un encuentro con Él y sigue siendo lo mismo de hace 10 años atrás. Claro que nos falta todavía, claro que tenemos por delante cosas por cambiar, todavía el Señor tiene que limpiar y sacar cosas, pero si usted hace esta prueba, este ejercicio, mira hacia atrás, el hueco de la cantera de donde fue tomado y se encuentra que usted ya no es el mismo de hace 10 años atrás o de hace un año atrás, es que el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida. Tenga confianza y tenga fe. Yo no tengo fe en mí, porque sé que puedo fallar. Soy falible, como todo ser humano, pero tengo fe en el que me sostiene. Tengo fe en el que me ayuda. Tengo fe en el que me sostuvo para llegar acá. Amén. Y el que te sostuvo a ti también. En Él sí ponga toda su confianza. Bien. Y el cambio que hubo, y por favor no diga nunca más, y ahora vamos a ver las evidencias bíblicas, que el diablo nos acusa delante de Dios, porque cuando Cristo murió y resucitó, al diablo se lo echó definitivamente del cielo. Yo quiero decirle esto y ahora lo vamos a escudriñar en la palabra: Satanás ya no tiene más permiso de subir al trono de Dios. Satanás ya no nos acusa más delante del Padre. No puede, le ha sido prohibido. Y usted ubíquese en un juicio oral, donde cada uno tiene que respetar su exposición. Y sabe lo que pasaba hasta la muerte y resurrección de Cristo, es que el diablo, el acusador, él era el fiscal y Dios Padre es el juez. Y el fiscal estaba hablando, y muchas veces con verdad, por eso es calumniador, pero muchas veces hablaba verdad. Porque decía, míralo a tu hijo, el que te dice que te ama y te sirve, mirá lo que está haciendo. Y el padre ve y ve que es verdad. No era el caso de Job, pero en muchos casos acusaba con verdad. Y Dios el Padre está allí como juez, mirando la evidencia. Y míralo a aquel, y mírala a aquella, tu hija. Mirá, salió del culto y se fue al boliche. Todo ese tipo de cosas. Y el padre mira y sí está en el boliche. Parece un trompo. ¿Y qué hacemos con eso? Que en la Biblia, en la iglesia está así. Hermano, gócese en el Señor. No se quiere ni mover, pero después van a otros lugares y son... ¿Sabe qué? Fred Astaire era un poroto. Qué viejo, ¿no? Claro. Y muchas veces tiene razón. ¿Qué sería de nosotros entonces, no? Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo muere y resucita, el juez dice, bueno, le dice al fiscal, afuera que ahora quiero escuchar la defensa. Y ahora está el abogado hablando. Por favor, no diga más, el diablo nos acusa delante del Padre, porque eso es antibíblico. Y muchos cristianos no se dieron cuenta, pero vamos a la evidencia bíblica. El diablo fue echado definitivamente
del trono de Dios, ya no tiene autoridad para acusarnos ante Dios, pero sigue siendo el acusador. Eso es una verdad. Pero ¿cuál es el terreno que tiene él ahora? Acá. La mente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la importancia de la mente y de los pensamientos? Por eso muchos creyentes espiritualizan todo y quieren dejar las neuronas de lado. No. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. No puedes amar con tu corazón algo de lo cual tu mente está en desacuerdo. Por eso el Espíritu Santo tiene que ministrar en nuestras mentes. ¿Sí? Él cambia nuestro entendimiento y conforme a la renovación de nuestro entendimiento, aquí la mente, la cabeza, nosotros cambiamos nuestra conducta, nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Nuestra mente comprendió, el Espíritu Santo alumbró nuestra mente, los ojos de nuestro entendimiento, y entonces sabemos cómo tenemos que actuar. Pues si el creyente no tiene entendimiento de la palabra, ¿cómo va a saber la voluntad de Dios? No puede. Yo no necesito leer la Biblia, o a mí Dios me muestra sueños. Si usted no lee la Biblia y ve sueños, tenga cuidado de dónde vienen esos sueños. Porque muchos dicen, yo quiero que Dios me hable, y la Biblia está llena de polvo en la casa. Dios nos dejó la palabra profética más segura. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablar en sueños o en visiones, porque lo sigue haciendo. ¿Sí? Pero ¿por qué no con la frecuencia de antes? Muchos se preguntan, porque antes no había palabra escrita. Entonces Abraham de repente caminaba con la brújula que Dios le daba, Dios le hablaba muy seguido, porque no había un rollo, una Torá, donde Abraham podía leer y decir, bueno, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Abraham sale de un contexto de paganismo, una familia pagana, de un pueblo pagano. Las naciones de la tierra eran todas politeístas, todas tenían muchos dioses. Él tiene que romper esos esquemas con los cuales fue formado y tiene que entender que hay un solo Dios verdadero, el resto son inventos. Y él abre su corazón. Por eso es el padre de la fe. Por eso Dios dijo, es mi amigo. Porque hoy es fácil, tenemos la Biblia. Y usted ora y pide al Espíritu Santo que la alumbre. Por favor, no lea la Biblia sin orar. Y Dios le va a hablar. Y si algo usted no lo entiende hoy, lo va a leer mañana. Y si usted persiste y sigue orando, pasado, y lo va a entender. Y va a escuchar la voz del Espíritu. Sí o sí, funciona. Pero los hombres de la antigüedad no tenían. Por eso ahora no es tan frecuente como antes, pero Dios se sigue manifestando así. Mientras el Espíritu Santo esté activando aquí en la tierra y en su pueblo, van a seguir sucediendo estas señales. Pero yo quiero decirle algo, Dios no premia la vagancia. Entonces no es que no leo nunca la Biblia, pero me voy a dormir a ver para que Dios me hable mientras duermo. Sería tan fácil, ¿no? Pero seríamos tan flojos también. Por eso tenemos la Escritura. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a empezar a ver la evidencia bíblica. Yo les decía el miércoles pasado que lo principal para entender la palabra es la revelación del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, no es revelación, iluminación, como quiera llamarle, pero es el Espíritu Santo el que tiene que darnos entendimiento para la palabra, ¿sí? Pero también, en segundo plano, pero también es importante la comprensión de texto. Y es un problema por el cual a veces hay creyentes que escuchan mensajes y entienden cualquier cosa, ¿no? El pastor dijo tal cosa. ¿Cuándo el pastor dijo eso? Nunca lo dijo. Bueno, lo entendió así. Es importante el prestar atención, ¿sí? Como decía el miércoles pasado acá nuestro hermano, hay un problema de déficit de atención. Bueno, los creyentes tenemos que vencer eso. Ya no se lee. La gente no lee una publicación de una venta. Usted pone el precio y todo el mundo le pregunta, el precio. Y está ahí en los ojos. La gente no quiere leer, quiere lo cómodo, quiero que me lo digan. Y es un problema porque esa falta de cultura, desculturización, ha permeado las iglesias y hay gente que le da fiaca leer la Biblia. Hasta que viene el diablo y le pega una zarandeada y van corriendo, no saben cómo orar y qué leer. Leen los salmos, los proverbios, leen la genealogía, se leen todo.
el Señor nos ayude, ¿no?, a tener perseverancia en esto, para que Dios nos hable. Apocalipsis 12, último libro de la Biblia. Si alguien lo tiene, 12, versículos 9 hasta el 12, ¿sí? Vamos a leer todos esos versículos. Apocalipsis 12, del 9 al 12. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a hacer lee el 12 también y después lo desarrollamos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, a veces la palabra, y hay evidencia de esto en otros pasajes, está anunciando un evento próximo y a su vez está anunciando algo de más adelante, ¿sí? Isaías anuncia de que iba a venir al Mesías y que él iba a sanar los corazones a los quebrantados y a dar vista a los ciegos, pero también dice anunciar el día terrible del Señor, y ya va al tiempo del juicio. Jesús, cuando lee ese pasaje en la sinagoga en Nazaret, se detiene y ese versículo no lo lee. ¿Por qué? Porque está dando cumplimiento a la parte de la gracia. La parte del juicio vendría en la dispensación del reino, que es la dispensación que viene después de esta. Aquí está hablando, cuando dice en el versículo 12, hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que cuando habla de moradores no está refiriéndose al espacio físico, sino que está refiriéndose a los que viven conforme? Lo que denota esta palabra en el griego original es que se refiere a lo que viven conforme al sistema de la tierra, al sistema del mundo. ¿Sí? Ciudadanos del mundo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ciudadanos del cielo? ¿Cómo se reconoce un ciudadano? Forma de vestir, cultura, forma de hablar, ¿sí? ¿Cómo se reconoce un cristiano? Su forma de vivir, su forma de hablar, también su forma de vestir. No tenemos un traje de cristianos, pero también hay una diferencia, ¿sí? Vístase como quiera, pero decorosamente. Como decía un siervo de Dios, vístase como quiera, pero vístase. Entonces marcamos una diferencia. ¿Y cómo reconocemos al morador del sistema del mundo? Por lo mismo, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vestir, la cultura que tiene. Entonces se refiere a eso, los moradores, ay de los moradores de la tierra. Pero en los primeros versículos que leyó nuestra hermana, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ahí nos enteramos que Satanás era, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero la evidencia bíblica de que la serpiente del Génesis era el diablo está aquí. Porque note usted que en Génesis no dice que era el diablo, dice la serpiente, que era la más astuta de todos los animales. No dice que era el diablo, ahí está escondido, es un misterio bíblico, y en Apocalipsis está revelado que él es la serpiente antigua. Por eso algunas civilizaciones antiguas veían, para ellos eran dioses y tenían cabezas alargadas y formas de reptil y de serpiente. No veían otra cosa que demonios, eso no eran dioses, eran demonios. Les pedían sacrificios humanos. Y después usted ve History Channel y usted ve otros canales de documentales que dicen los alienígenas ancestrales, porque las civilizaciones de otros planetas, ¿qué civilización de otros planetas? Eran demonios. Demonios que se rebelaban al ser humano y hacían desastre. Desaparecieron de un día para el otro civilizaciones enteras.
Esas figuras alargadas y con formas de reptil. El diablo es el dragón y la serpiente antigua. Aquí el Señor está revelando qué es lo que veían esa gente. ¿Sí? Los extraterrestres, yo les dije el miércoles pasado, existen, pero no son hombrecitos verdes que habitan en tal planeta, no. Son extraterrestres porque no son de esta tierra, no fueron formados de la tierra. Ángeles caídos y los ángeles de Dios. Esos son extraterrestres. Segunda de Corintios 15 habla de los cuerpos terrenales, los cuerpos celestiales. Una es la gloria de los cuerpos. Es todo un misterio hermoso para investigar, ¿no? Que algo hemos estudiado aquí. Ellos son extraterrestres. Tienen vehículos, platos voladores, ovnis. Ahora le cambiaron el nombre, ya no son objetos voladores no identificados, ahora son objetos atmosféricos, fenómenos atmosféricos le llaman ahora. Bueno, hay una posibilidad. Si usted ve el inicio del libro de Ezequiel, usted va a ver una rueda llena de ojos que se mueve a grandes velocidades en línea recta. Algunos teólogos creen que los ángeles pueden tener vehículos espaciales. ¿Lo necesitan? No, porque ellos pueden transportarse sin necesidad de vehículos. Dios lo sabe eso. Son misterios de Dios. También hay mucho engaño en lo que se ve en los cielos. También iba a haber señales engañosas en los cielos. ¿Sí? Nosotros no estamos para mirar al cielo a ver si vemos platos voladores. Nosotros estamos para levantar la cabeza al cielo y buscar la ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del planeta Nibiru y Novirus y qué sé yo. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros estamos para levantar la mirada al trono de la gracia. Y no me importa si se ven platos voladores, si se ven figuras en el cielo. Hay tecnologías que proyectan cosas en los cielos, ya lo hemos investigado. La tecnología del Blue Beam, esto ya es algo conocido. Tenemos que estar seguros y confiados y bien prendidos del Señor, porque si hay algo que tenemos que escuchar es cuando suene la final trompeta y seamos arrebatados con Jesucristo. Si usted ve ángeles volando por el cielo pero no escucha la voz de Dios, no sirve para nada. El hombre a veces se vuelve místico, el cristiano a veces se vuelve místico y pierde la mirada de lo esencial. ¿Quién será el anticristo? Y yo estoy obsesionado a ver si es el rey Carlos, si es elegante, no sé quién puede ser el anticristo. ¿Qué me importa? Yo no quiero quedarme para cuando Él empiece a gobernar. El Señor preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quién soy yo para ustedes? Eso es lo importante. ¿Quién es Cristo? Yo tengo que conocer cada vez más a Cristo, no perder tiempo. Sí, podemos tener algunas teorías, hipótesis, pero no importa, eso no cambia mi vida ni tu vida. Cristo cambia nuestras vidas. Tenemos que dedicar el tiempo y poner la mirada en Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí está diciendo que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, escuche, este es el tiempo, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, dice, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba tiempo pasado delante de nuestro Dios día y noche. Y ahora vamos a hacer comprensión de texto. Algunos dicen, esto fue cuando el diablo pecó en los cielos y fue arrojado. No. Y le voy a decir por qué no. Porque no existíamos nosotros. No existían los humanos. Él no tenía a quién acusar. Dice, ahora fue lanzado el que los acusaba delante de Dios. Quiere decir que es un despido definitivo. Y otros dicen, no, esto va a pasar en los tiempos finales, porque si usted ve unos versículos anteriores, dice que Miguel luchaba y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Se armó una gran guerra, una gran batahola en el cielo. Entonces dice, no, aquí está hablando de los tiempos finales, ya en la dispensación del reino.
no es cuando el diablo pecó, su caída original, que la hemos estudiado en Ezequiel, en Isaías, ni tampoco habla de los tiempos finales, habla del momento en que Cristo es levantado en la cruz. Ese es el momento donde se le acabó el tiempo al fiscal. Ese es el momento donde empieza a hablar el abogado. Fue ese momento, ese fue uno de los cambios. Ya vamos a estudiar otro cambio que hubo importante en el mundo espiritual con la muerte y resurrección de Cristo. Pero eso cambió, hermanos. El diablo no puede presentarse nunca más en el trono de Dios. Solo puede moverse en el ámbito que le ha sido asignado. Él se mueve en la tierra, en el segundo cielo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los 3 cielos? ¿Sí? No tanto en el infierno, porque el infierno no es un salón de fiesta del diablo, como las películas y los dibujitos a veces lo pintan. El infierno es un lugar de cárcel, podríamos decir prisión preventiva. Es como, yo lo voy a explicar así para que usted lo entienda. El infierno es el calabozo de una comisaría. No es el lugar definitivo de los perdidos. No lo es. Es el lago de fuego que está en alguna dimensión del espacio que solo Dios sabe. No me interesa ir a ver a dónde está tampoco. Solo Dios lo sabe. El infierno son prisiones temporales. ¿Por qué? ¿En qué se basa usted, pastor? La tierra esta, donde está el infierno, en el centro de la tierra, va a ser destruida. Va a desaparecer. Así que no puede ser ese el lugar definitivo. Entonces lo entendemos así. El infierno es el lugar donde van las almas perdidas, ¿sí? A su vez el infierno tiene separaciones, divisiones. No van al mismo lugar donde están los ángeles caídos de alta autoridad, que están reservados para el tiempo del gobierno del anticristo. Es otro tema, ¿eh? Miren cómo salen, se ramifica para todos lados. ¿Se acuerda Abadón, el que va a ser soltado junto a esos? Dios mío, tenemos que ser arrebatados. El Señor nos ayude a serle fieles, no quedarnos en el tiempo del gobierno del anticristo. Va a ser terrible. Entonces es un calabozo de una comisaría. ¿Qué pasa con los que están presos ahí? Están esperando sentencia, ¿verdad? Cuando sean resucitados en la última resurrección, que va a ser la de los perdidos, van a resucitar para el juicio del trono blanco. Ahí van a comparecer ante el juez y van a recibir sentencia, y ahí van a ir a la penitenciaría. Ya no es el calabozo de una comisaría, ahora van al lugar definitivo, que es el lago de fuego. ¿Sí? Todo esto que le estoy diciendo tiene base y fundamento bíblico. Yo no le estoy diciendo opiniones. Cuando algo es mi opinión, yo se lo voy a decir. Yo pienso que puede ser así, pero no voy a establecer una doctrina, ¿no? Sí. ¿Esas almas están durmiendo o están...? Si vamos a Eclesiastés, dice que los muertos nada saben, porque en el sepulcro no hay trabajo, no hay ciencia, no hay conciencia, y no tienen más ninguna parte con lo que se hace debajo del sol. Que también eso va para los creyentes, que tenemos que entender algo. Yo sé que es un tema sensible, cuesta hablarlo, ¿no? Pero cuando algún familiar parte a la eternidad y hay creyentes que dicen, bueno, mi padre, mi madre, mi abuelito desde el cielo me están guiando, me están mirando, me está ayudando. No es así. No, por favor, eso es una herejía. David dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? No tenemos un abuelito. Yo tengo a mi mamá, que hace 32 años está con el Señor. Y muchos tenemos aquí seres queridos que partieron con el Señor. Y no quiero que mi mamá me esté guiando del cielo. Yo quiero que ella esté descansando en la presencia del Señor. Es muy cruel también decir, oh, yo quiero que me ayude. Déjelo tranquilo, ya tuvo que enfrentar la vida en la tierra cuántos años. Déjelo que descanse en los brazos del Señor. Seamos fieles nosotros para llegar ahí. Entonces, por la evidencia bíblica, que es otro estudio, en un estado de inconsciencia, y hay una evidencia muy, muy clara, que es si van a ser resucitados tanto los muertos en Cristo como los que van a resucitar para confusión eterna, para juicio
van a ser resucitados. Eso nos está hablando de en qué estado están ahora. Y justamente lo que vos dijiste es una palabra clave. Los que duermen. Cuando habla de los creyentes, los que parten en Cristo, en el Nuevo Testamento habla de los que duermen. ¿Sí? Los que duermen. Bueno, entonces aquí encontramos que Satanás es echado cuando el hombre ya existe. Era el que acusaba. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos que no se refiere a las batallas finales, a los tiempos finales? Porque también después del milenio, el diablo que estaba atado por 1000 años va a ser desatado y va a tratar de engañar otra vez a las naciones, levantar una rebeldía contra Dios, contra Jesucristo, contra los santos, pero va a ser abatido enseguida y ahí sí va al lago de fuego y se le acabó la piola a Satanás. Entonces alguno puede pensar que se refiere a esa batalla. Pues no. ¿Por qué? ¿Lo dijo algún pastor? ¿Algún teólogo? Lo dijo el mismo Jesús. Y vamos a leer con atención Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12. Y este concepto está más claro aquí en la versión 60. Juan capítulo 12, versículos 31 al 33. Si alguien lo tiene, alguien que no sea Carmen, a ver, otro que participe también. Gracias, hermana. Quiero que otros también se afilen con la palabra. A ver, Juan 12, 31 al 33. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen en la cruz, haré que todos crean en mí. 33 también. Cuando Jesús dijo que lo colgarían en la cruz, se refería al modo en que iba a morir. ¿Qué versión es esa? No es la NBI. Es otra, pero es una versión moderna. Está buena, está clara también. Está claro. En la 60 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Now, ahora. Ahí Jesús está diciendo, ahora, ¿cuándo? Cuando sea levantado en la cruz. Y por si queda alguna duda, dice, con esto estaba explicando de qué forma iba a morir Jesús. Jesús está diciendo claramente, aquí ya no hace falta ningún teólogo que lo explique, ahora que voy a ser crucificado, el príncipe de este mundo va a ser echado. Por eso Apocalipsis, lo que leímos recién, Apocalipsis 12, del 9 al 12, está hablando de ese momento preciso. Por eso el diablo no acusa más delante de Dios. No más. Ya no tiene permiso ni siquiera de ir a decir, estuve dando vueltas por la tierra, miralo a tu siervo fulano. Se le acabó. Ahora está el abogado hablando. Y cuando está el abogado hablando, el fiscal, en este caso ni siquiera lo callaron, lo echaron. Lo echaron de la sala. No está más. Por eso el diablo sigue siendo el acusador, pero en nuestra mente. En nuestra mente. Te ven a taladrar la cabeza. ¿Qué hace el diablo? Incita al pecado. Incita a la rebeldía. Hay creyentes que se someten bajo la poderosa mano de Dios, resisten al diablo y él no le queda otra que huir. Pero a veces en un momento de descuido, o algunos que se descuidan muy seguido también, caen. Y ahí viene. No puede, y se debe morder el codo de las ganas de ir delante del trono del Padre, decir, míralo a fulano, pero no puede. Fue echado. Después de la muerte de Cristo, fue echado. Definitivamente, ya no tiene permiso ni de comparecer delante de Dios. Entonces, ¿a dónde va? A la cabecita. Como el pájaro carpintero. Tiqui, 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 y empieza, ¿para qué? ¿Para qué lo acusa en la mente al creyente? Para hacerle bajar los brazos. Lo hace caer y después le dice, otra vez. ¿Sabés qué? Yo que vos ni voy a hablar con Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Todos esos pensamientos el diablo pone. Es el campo de batalla en nuestras vidas, en nuestro ser. Es la mente. Viene a sembrar esos pensamientos. No, ni se te ocurra. Ya el Señor no te va a querer escuchar más. Ya le pediste perdón la semana pasada y volviste a hacer macana. Mire,
arrástrese delante del Señor y busque la gracia. ¿Qué otra cosa nos queda? Bueno, si Dios no me recibe, voy a buscar a otro estudio de abogacía. No, no hay quien pueda defendernos si no es Jesucristo. Si Él no me escucha, ya no hay nadie que pueda escucharme. Si Él no me perdona, no hay nadie que pueda perdonarme, no hay nadie que pueda limpiarme. No hay una religión, no hay un rito, no hay un mito, no hay una fábula, no hay nada que pueda darnos vida eterna y pueda hacernos aceptos delante del Padre, solo la sangre de Cristo. Y quizá el diablo te venga a poner duda y ahí empiezan los pensamientos nuestros también. Empiezan a asociarse con la acusación del diablo y puede ser que tenga razón. ¿Y será que Dios ya no me descartó? Usted sabe que hay casos muy especiales de gente que Dios le ha colgado el teléfono. Esto es una realidad también, ¿eh? Esto es una realidad. Judas fue uno de esos casos, pero hay otros. Mire, si usted siente arrepentimiento en su corazón, yo quiero que usted guarde esto y si quiere anotarlo, anótelo. Si usted siente arrepentimiento en su corazón, no el remordimiento de Judas o el remordimiento de Esaú, eso fue remordimiento, no arrepentimiento. Si usted siente arrepentimiento verdadero y se quebranta, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida. Y si el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida, es porque el Padre lo está esperando para perdonarlo y para limpiarlo. Tenga la paz y la tranquilidad de que esto es así. Gloria al Señor. Solo la mente le queda. Ahí. Y como que está esperando en la puerta del juicio al acusado. Lo más lindo que el acusado lo absolvieron y se quedó con la noticia vieja, ¿no? Porque cuando sale el acusado pero sale absuelto, dice, vos hiciste, no, cállate, cállate porque el juez ya me absolvió. Claro, no tenemos que usar esto como excusa. La gracia no es excusa para pecar. Hay que predicar de la gracia el mensaje completo. La gracia no es solamente el perdón de nuestros pecados, el poder para tapar, porque la gracia no tapa pecados. La gracia es el poder para cambiar y ser libre del pecado. Esa es la gracia de Cristo. Él nos perdona, Él tiene paciencia, Él tiene misericordia, pero nos da ese poder que solo el Espíritu Santo puede darnos para vencer a la naturaleza pecaminosa que está ahí, acechando. Siempre. El Señor nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne, las obras infructuosas de la carne. ¿Cómo hacemos morir algo? No lo alimente, que muera de inanición. Pero algo usted tiene que alimentar en su ser. Bueno, alimente el Espíritu. Entonces también Pablo nos dice, haced morir por el Espíritu Santo, las obras de la carne. Usted deja de alimentar todo lo que le ensucia la cabeza, le ensucia el corazón, empieza a alimentarse buscando del Señor, el Espíritu Santo le va a asistir. Y por ese poder del Espíritu, que usted dejó de alimentar lo de la carne, usted va a tener victoria. Usted va a tener victoria. Solo no podemos tener la decisión, de hecho tenemos que tener la decisión, pero solos no. Dice también el apóstol Pablo que esta naturaleza humana no quiere ni tampoco puede. No, yo sí porque soy fuerte, tengo un espíritu fuerte. El diablo se ríe del espíritu humano fuerte. Al único que le teme es al Señor, al Espíritu Santo, a un creyente que está en comunión con Dios. Amén. Él es el que nos da la fuerza. En algunas oportunidades donde uno pensaba que podría haber caído, decir yo esto no lo paso, esta prueba no la paso, esta tentación no la paso, y en el momento de la tentación vino el temor de Dios y una fuerza sobrenatural que uno dice, chao, fuera. ¿Y cómo? Y te sorprendes vos mismo, ¿cómo hice eso? Yo no tenía la fuerza. Es la verdad, seamos sinceros. Te asistió el Espíritu Santo, te dio el poder para decir no. Esto te va a hundir, esto te va a robar la comunión con el Padre, esto te va a arruinar, te va a entibiar, te va a enfriar. No, y saliste victorioso gracias al Señor. Y el Señor nos va a seguir dando victoria. Amén. Jesucristo claramente aquí expresa que ahora el diablo sería
echado definitivamente. Ahora sí, ya ni siquiera puede presentarse a acusar. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando él fuera crucificado. Y decíamos, al igual que en un juicio oral, el fiscal tiene su turno para acusar y el abogado tiene su momento para defender, y estamos en un tiempo glorioso porque este es el momento donde nuestro abogado está hablando. Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan. Ustedes ya saben lo que voy a leer, pero es necesario que lo leamos igual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mire con qué cariño el Señor nos habla, ¿no? A mí me encanta esta expresión. ¿Cómo dice Graciela? A ver, léelo. Esta cosa os escrito, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él merece la gloria. Amén. Yo le agradezco. Le agradezco al Señor. Qué hermoso. Primero, ¿qué es lo ideal? No pecar. Y yo quiero deshacer esos criterios que algunos cristianos tienen, y nos ha tocado a nosotros hablar con alguien y decir, ¿y a vos de dónde Dios te sacó? Y porque yo robé, me drogaba, qué bueno, Dios te libertó, gloria a Dios, nos gozamos por las obras que Dios hace, pero de repente te encontrás que te menosprecian, porque nunca te drogaste, porque nunca te emborrachaste, porque nunca robaste ni mataste a nadie. Entonces vos no tenés experiencia de la gracia de Dios. Y hasta se buscan algún versículo para apoyar, que es lo que hace el diablo. Saca textos de contextos y los utiliza. Dice, porque al que más se le perdona, más ama. Entonces se sienten que aman más a Dios que vos que fuiste fiel toda tu vida. Y eso es un grave error. Y esos tienen que tener cuidado de no caer, porque se están sintiendo muy firmes en sí mismos. Nunca podemos menospreciar la experiencia que cada uno de ustedes tiene con Dios. Algunos Dios los sacó de cosas bravas, algunos Dios los liberó de drogas, algunos Dios los libró de la muerte, se iban a suicidar, el Señor libró sus vidas, y otros simplemente nacieron en un hogar cristiano y fueron fieles hasta hoy. ¿Y me va a decir que eso no es conocer la gracia de Dios? Porque la perseverancia tiene una importancia muy grande. Entonces, que nadie menosprecie tu testimonio, tu experiencia con Dios. Nadie puede menospreciar, porque lo ideal es no caer. Encontramos los que enseñaban las profundidades de Satanás en las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Saben lo que enseñaba esa gente? Era una corriente herética que enseñaba a los cristianos que para conocer la gracia había que revolcarse en el pecado. ¿Sabe lo que es eso? Ruleta rusa. Trrr, tac, trrr, tac. A alguno se va a salvar y a alguno le va a salir el disparo, porque de esas pruebas erróneas de revolcarme en el pecado para conocer la gracia de Dios, muchos no se levantan más. Esa es la verdad. No, Dios no quiere que uno camine en la cornisa. Dios no quiere, dice que no tenemos que tentar ni al diablo ni a Dios. ¿Sí? Lo dice su palabra. Entonces, si de repente alguno que está aquí, por ahí tuvo su pasado, pero hoy empieza a caminar con Dios, y resulta que a los 15 años, si el Señor no vino antes, sigue estando aquí. Ha tenido sus luchas, sus pruebas, sus momentos donde se sintió cansado, agobiado, pero se agarró del Señor, siguió adelante y está firme. Ese hermano no tiene experiencia porque desde que entró al Evangelio nunca más se apartó. ¿Qué? Es para preguntarle cómo hizo. Pablo dijo, miren los buenos ejemplos que tienen entre ustedes, imítelos. Y después dijo también, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios por los que perseveran. No es necesario revolcarse en el pecado para conocer la gracia del Señor. Porque también para permanecer firme, si no está la gracia con vos, no lo podés hacer. Si la gracia no está conmigo, no puedo mantenerme firme. Entonces, una experiencia de la gracia, del poder, de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el estar firmes. Como un junco, por ahí el viento nos lleva para allá, nos lleva para acá, pero no nos quebramos. Por eso dice el justo
permanecerá y será como la palmera. Usted ve en zonas tropicales, vienen esas tormentas terribles y la palmera se agacha hasta allá, hasta el piso, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Yo siempre cuento mi dura experiencia con las palmeras. Me ha tocado sacar palmeras en mi vida y vaya manera de que Dios me quiso enseñar por qué dice que el justo florecerá como la palmera. Está bien, Señor, lo había entendido. Bueno, ahora lo vas a entender mejor. Cavar, mojarte, embarrarte todo, porque la palmera es pura agua, pura fibra. Darle, en un caso, y no estoy hablando de un tronco así, estoy hablando de un diámetro así. Entre 2 o 3 muchachos con el hacha, pim, pam, cortando, parece que tuviera cables abajo. Y habíamos arrancado árboles viejos con unos troncos tremendos, los aflojábamos un poco, cortábamos 2 o 3 guías, venía un tractor Sanelo de esos de 8 ruedas, lo enganchaba con cadenas, ¡pum!, lo arrancaba como un yuyo. Cuando nos tocó la palmerita, decían, bueno, ya está, ya le habíamos hecho un cono al tronco, habíamos cavado más profundo, enganchemos al tractor, el tractor patinaba. No la movía y yo entendí mejor porque la palmera tiene una particularidad. Primero crece para abajo y después crece para arriba. Cuando el creyente quiere ser visto antes de haber echado raíces en la fe, corre peligro de ser arrancado. Pero cuando busca a Dios, se mete en las aguas más profundas, ¿sabes qué? El diablo te va a querer echar, te va a querer arrancar y vos vas a estar firme ahí. Amén. Y eso es la gracia de Dios también. Es una experiencia con Dios, el habernos sostenido. Gloria al Señor por todo lo que Dios hace, por todos los testimonios. Todo es válido. Pero aquí la premisa es no pequen. No pequen. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias van a durar. Dios nos va a perdonar, pero las cicatrices van a quedar. Hay jóvenes que el Señor los ha rescatado de la droga y de verdad el Señor los ha limpiado y aman al Señor y sirven a Dios, pero quedaron con secuelas en su mente. Y uno puede decir, ¿por qué Dios no los libera del todo y los deja normales como debería ser? Dios tiene que dejar una marca. Jacob luchó con el ángel, que era de Jesucristo ese ángel, pero le dejó una renguera. Le dio la bendición, pero quedó una marca. Y Dios le dijo, no te olvides que yo mando. Hay que evitar eso. Pero, si pasó, ¿qué hacemos? ¿Al infierno? No. Si hubieran pecado, aquí está el plan de contingencia del Señor. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está más el diablo acusando, está Jesucristo justificando. Por eso, desde que Él se fue a sentar a la diestra del Padre, porque venció a la muerte, ya el diablo no tiene lugar ahí. Alguien tenía que hablar. Era el diablo, ahora ya no más. Ahora habla Jesús. Ahora dice, no, Padre, yo morí por Él. No, tengámosles paciencia. Yo sé que va a cambiar, porque el Señor conoce nuestro futuro. Es débil, pero yo lo voy a fortalecer. Él cree que no puede, pero yo lo voy a sostener. Va a llegar al final, tranquilo. No, Padre. Y el juez sabe lo que hace. Como su hijo pagó el precio, pagó la fianza, dice, ok, lo absuelvo. Lo absuelvo. Me encanta esta expresión cariñosa, hijitos míos. Veo que cuando uno se pone muy estricto con la terminología, dice, a nadie llaméis Padre. Sí, el Señor lo dijo. Pero hay una paternidad cariñosa. ¿Sí? Los pastores vemos a la congregación. No estamos viendo una oveja con lana, sino es un ejemplo que Dios pone, porque la oveja tiene que seguir al pastor y el pastor también es una oveja, porque Él es el pastor de los pastores. Pero nosotros vemos almas, personas, vemos hijos. Algunos nacieron aquí, otros no, vinieron de otro lugar, pero el Señor los plantó aquí, ¿sí? Y los vemos también como hijos. Y yo sé que el Padre es Él, porque es mi padre también, es el padre del pastor Carlos, de la pastora Raquel, de mi esposa, la pastora Susi, pero uno lo ve a la congregación y uno tiene ese cariño. Hijitos, porque el Señor nos puso a cuidar como los
eunucos que tenían que preparar a las doncellas para su encuentro con el rey. Hay una expresión de cariño aquí. Romanos 8:31, y con esto ya vamos terminando. Romanos 8:31 al 34. A ver quién lo tiene. ¿Lo puede leer? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Mire qué linda promesa, ¿eh? Y el 33, sí. 34, perdón. ¿Quién acusará a los responsables? Escuche esto, ¿eh? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también Amén, sí, resucitó, sí. el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está. En la unión, el Espíritu Santo le revela esto a Pablo y se lo revela al apóstol Juan, que escribe la carta. ¿Quién ahora dice, quién va a acusar? Ya no, después dice quién va a condenar, pero primero dice quién va a acusar. Ya no hay quien se pueda presentar en el trono a acusarnos. Ahora Jesucristo está intercediendo por nosotros. Jesucristo. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, y permitime, Fernando, voy a contar tu testimonio. Él venía del catolicismo, pero con una fe sincera delante de Dios. Y él me expresaba que lo que a él le costaba era dejar de rezarle a la Virgen. Y yo no, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? No, vos sos un idólatra. No, hay cristianos que actúan así, lo que hacen es espantar a las almas. El que hace la obra no soy yo, ni es usted, es el Espíritu Santo. Y si no la hace Él, yo no puedo cambiar la cabeza a nadie. Entonces le explicaba de que Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, Él es el único que intercede por nosotros. Y que no es que los evangélicos odiamos a María, al contrario, yo admiro a esa chica jovencita que tenía un corazón puro delante de Dios, y por algo el Señor la miró y dijo, le voy a encargar tamaña tarea y responsabilidad de criar a Dios en un cuerpo humano vulnerable, porque Jesucristo era vulnerable cuando era bebito. Por eso cuando Herodes lo quiso matar, le dijo, váyanse a Egipto, porque estaba vulnerable. Es tremendo esto. El ángel le habla a María, eres favorecida delante de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entonces no es poca cosa. Y es una de las personas y hermanas con las que me voy a sentar a charlar cuando esté en la gloria, cuando el Señor, por su gracia, lleguemos allí. Las chicas jovencitas quieren tener una figura a quien admirar. Miren, ahí les estoy dando un tip. Examinen lo que era la vida de esta jovencita, de María. A veces miran a Becky G, a María Becerra, no, esa María no. Que Dios las alcance, ¿no?, con la salvación. Pero no son como para tomarlos como ejemplo. Pero mire, ahí tiene un ejemplo. Pero ella, como cualquier otro hermano en la fe, partió con el Señor y hoy está descansando en la presencia del Señor. Ella no puede interceder por nosotros. El que intercede es Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces le dije, yo no te voy a prohibir que vos le reces a María. Yo lo que te voy a pedir es que vos ores, que el Espíritu Santo te haga sentir si es necesario hacerlo o no. Él te va a decir lo que es necesario hacer y lo que no. Y ese cariño que vos sentís por María no es ningún pecado. Uno siente admiración y cariño por los ejemplos bíblicos, por hermanos de ahora, contemporáneos, que uno admira. Mas no idolatramos ni lo tenemos como intercesores. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Al tiempo Él vino a contar la obra del Espíritu Santo en su vida.
Hay muchos católicos sinceros con Dios y hay muchos evangélicos truchos. Vamos a ser sinceros. Pero hay una premisa en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, porque el que está buscando a Dios de verdad, tarde o temprano el Espíritu Santo les va a revelar las cosas. Mas no para pelear, discutir ni odiar al que piensa o siente diferente. No ese es el propósito. Ni sentirnos más santos que otros, porque lo vil y lo menospreciado Dios escogió. Así que por su gracia estamos acá. Pero es la obra del Espíritu. Y también vas a poder charlar con ella. Y con todos los que admiramos en la palabra, los que admiramos hoy, los que partieron, los que están. A veces hablamos de hombres que han completado su carrera admirables en Dios: Morris Cerullo, Tommy Hicks, Reinhard Bonnke. Ahora, yo admiro a todos esos hombres, al hermano Jimmy Swaggart, que ha tenido su caída y se ha restaurado en Dios, porque era un verdadero hombre de Dios. Pero mi referente está allá sentado. Y eso hay que tener en cuenta. Yo puedo admirar otros ministerios, yo puedo admirar siervos de Dios. Qué triste el que siente celos y envidia del que Dios lo está usando y bendiciendo. Eso es terrible. Pero mi referente está acá. Porque Jimmy Swaggart no me conoce, no ora por mí. Pero el pastor Carlos sí, y la pastora Kela. Ellos oran por nosotros. Y te conocen a ti. Gloria al Señor por sus vidas. Yo quiero honrarlos, porque con defectos y virtudes, porque conoce mis defectos y mis virtudes, y Dios puso la confianza en su corazón por mi vida. Como también en ustedes. Nuestra oración y nuestra confianza es, si ustedes están bien hoy, verlos mejor mañana. Dios los está usando hoy en alguna medida que a mayores, mañana mayor gracia, mayor unción, porque conocemos sus vidas, conocemos también en muchos casos sus problemas internos, familiares, y no lo andamos desparramando por ahí, porque está el secreto de confesión, ¿no?, que es muy importante, pero aún así los amamos y tenemos fe en Dios, que pueden ser buenos elementos en las manos del Señor. Porque Dios agarra algo que está medio destruido, que está mal, lo corrige, lo limpia. Miren lo que pasó con el sumo sacerdote Josué, que leíamos en Zacarías. Estaba todo sucio y el Señor dijo: no me lo acusen. ¿Saben qué? Límpienlo, cámbienle la vestidura, pónganle calzado nuevo. Y dice que el ángel de Jehová era Jesucristo el que estaba allí. Le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Le hizo cerrar el pico. Pero tengo razón, cállate, porque ahora va a cambiar esto. El diablo ya no está más acusando, pero Dios sigue sentado en el trono y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Yo le digo gracias al Señor. Gracias. Tenemos que reconocer que es su gracia, no es otra cosa. No es otra cosa. Su gracia es suficiente. Nosotros no, pero Él sí. Yo podría prometerle muchas cosas de mí y le voy a fallar en algún momento. Porque al igual que ustedes y que todo el mundo somos humanos. Pero yo puedo hablarle, nosotros les predicamos lo que Él está prometiendo y esto le podemos garantizar con la vida de que no va a fallar. Porque Él es todopoderoso. Decíamos que Dios es omnipresente, pero también es omnipotente. El diablo no es omnipotente. Y como hablábamos con el hermano el miércoles pasado, tuvo que supeditarse a lo que el Padre le dijo. Dios le dijo: no toques su vida, con Job, ¿se acuerda? Bueno, te voy a dejar hasta la salud, hasta ahí nomás. Pero porque ya el Señor tenía pensado lo que iba a hacer con Job. Y el Señor quizá por dentro pensaría: este no me lo va a arruinar a Job. Y para bronca de él yo lo voy a bendecir el doble. Pero bueno, Job necesita profundizar más en el conocimiento. Entonces le voy a permitir. No es que Dios es verdugo y dice: bueno, lo vamos a verdugar un poco a Job. No, Dios no es verdugo de nadie. Cuando Él permite una prueba es porque algo bueno está pensando hacer en nuestras vidas. Dice la palabra que al pueblo de Israel lo afligió, pero para que a la posteridad Él lo quería bendecir.
Y mire que Israel le falló a Dios una y otra vez. Los enemigos le dieron con todo, mas no pudieron borrarlo de la faz de la tierra. Y hasta el día de hoy, veía el otro día la noticia, el presidente de Turquía vuelve a ganar, Erdogan. Es un hombre que odia a Israel, aborrece al pueblo de Dios. Esa gente con el de Siria y todos hablan, se reúnen y dicen, vamos a borrarlos de la faz de la tierra. Pobrecitos ilusos, no van a poder. De hecho, el anticristo, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, esa es la última prueba que le falta pasar a Israel. Va a ser peor que Hitler. Dice Jeremías, días de angustia para Jacob como nunca antes la hubo, mas hay algo que no van a poder hacer. Israel no se va más a la diáspora. La profecía dice, y nunca más serán arrancados de su tierra. Y ellos ya están, ese punto profético ya está cumplido. Israel está en su tierra, por más que chille la ONU, los palestinos, que Palestina ya lo enseñamos, es un invento, no es una nación, por más que digan lo que digan las naciones de la tierra, incluido nuestro gobierno que condena a Israel, así nos va también, como país. Dios tenga misericordia. No lo van a poder sacar de su tierra. Ya no más. Otro punto cumplido, se dio cuenta que Israel no es más el reino del norte y el reino del sur. ¿Se dio cuenta de eso? Ya no es más. Cuando se dividieron, ¿se acuerdan? Por el pecado y el error de Salomón, Dios le dijo, voy a romper el reino, pero no del todo. En tu familia va a quedar una tribu y media, Judá y media tribu de Benjamín. El resto le dio la espalda a la casa de David, pero Dios siempre mantuvo el trono de David. Y desde ahí la historia usted va a encontrar el rey de Israel y el rey de Judá, como si fueran dos naciones, y hasta se han peleado mucho entre ellos. Pero cuando Israel volvió en el 48, retornó a su tierra, la que ahora era reconocida como su tierra, el 14 de mayo del 48, ya no vuelve como la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, y como Israel, ya vuelve como Israel, un solo pueblo. Dios tomó la boca de David Ben Gurión. Dios estaba en el asunto y usó hasta estos de la élite. Rothschild, Rockefeller pusieron la plata para que Israel volviera, porque Dios va a usar hasta el enemigo si es necesario para bendecir tu vida. Lo que el diablo haga para sus propósitos, Dios los va a cambiar y va a terminar siendo de bendición. Y todos estaban proponiendo un nombre para la nación que ahora se asentaba nuevamente en su tierra. Y David Ben Gurión dijo, no, esto se tiene que llamar Israel. Es el nombre que nos agrupa y nos une a todos. Dios estaba ahí. Porque ese fue el nombre que Dios le puso a Jacob. No era el reino del norte ni del sur, ni Judá, simplemente era Israel. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Qué quiere decir? El que lucha con Dios. Y no es solo el que pelea contra Dios, sino que el que lucha con Dios de su lado. Amén. Gloria al Señor. Le invito a estar de pie. Hay muchas cosas más para seguir hablando, pero el Espíritu Santo ha hablado esta noche y vamos a seguir el otro miércoles con otro suceso importante, cambio importante con la muerte y resurrección de Cristo, y es el lugar de los muertos. Se lo doy como anticipo. El lugar de los muertos. Y lo dejamos ahí para el próximo miércoles. Pero oramos al Señor. Si quiere usted levantar su mano y adorarle a Él, cerrar sus ojos, adórele, dígale gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por ser nuestro abogado. Nadie puede representarnos tan bien delante del Padre como tú. Nadie tiene la autoridad de hacerlo. Tú la tienes porque moriste por nosotros. Nos has librado de la muerte, Señor. Tomaste todos nuestros pecados y los sepultaste en lo profundo de la mar. Tú que no puedes olvidar nada porque no hay falla en tu pensamiento.
en tu mente, pero voluntariamente dijiste: y los olvidaré, no me acordaré más de ellos. Si eso no es amor, entonces ¿qué es? Podemos perdonarnos entre nosotros, que somos semejantes, y a veces nos podemos fallar unos a otros, pero tú nos has perdonado, el que nunca le falló al hombre, y eso es algo especial. Tú que no debes nada al ser humano, pero tú quisiste pagar nuestra deuda. Queremos honrarte y adorarte en esta noche, decirte gracias, Jesús. Mira cada necesidad, Señor, en la índole que fuere. Leíamos en tu palabra recién: si tú nos diste a tu Hijo, no lo mezquinaste, no lo escatimaste, ¿cómo no nos darás también todas las demás cosas? Si tú venciste el pecado y la muerte, ¿cómo no podrás proveernos lo que necesitamos para esta vida en la tierra? Señor, manifiesta tu poder y tu gloria en medio de tu iglesia. Tú eres un Dios de poder, de milagros. Eso no se ha terminado, el mover de tu espíritu, la manifestación de tu poder, los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas acompañan el mensaje del Evangelio. Y así lo harán mientras tu iglesia, poseedora del Espíritu Santo, esté aquí en la tierra. Gracias porque tú estás en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, pero Señor, la excelencia es tuya, la gloria es tuya. Queremos adorarte, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por la paciencia, gracias por la misericordia. Cada mañana abrimos nuestros ojos, respiramos, y es porque tú nos sostienes, Señor. ¿Cuánta gente no tiene en cuenta esto? Cree que es fácil poder respirar y vivir, pero si no fueras tú el que sostiene nuestro respirar, no podríamos. Tú eres el que nos das la vida aquí en la tierra y la vida eterna sobre todo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Cuántos milagros hemos visto, cuántas veces vimos tu mano moverse en nuestro favor, de cuántos pozos nos has sacado, Señor. Y si estamos aquí en pie es por tu gracia. No queremos dejar de reconocerlo. No hay jactancia alguna en nosotros, Señor. Solo tu gracia. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Trae el descanso y la paz a tu pueblo. Tu palabra dice que a tus amados tú les das el descanso. La fe y la confianza mientras dura el proceso de las luchas y las pruebas hasta alcanzar la victoria, Señor. Bendice y guarda a tu pueblo. Guárdalos de males, peligros, ataques del enemigo, tentaciones. Guárdalos bajo tus alas, Señor. El único lugar seguro que existe, bajo tus alas. Te adoramos y te bendecimos. Oramos por los necesitados, las peticiones que nos llegan, Señor. Extiendas tu mano de poder, levantando, sanando a los enfermos, glorificándote una vez más. Tú dijiste: una vez más lo voy a hacer. Una vez más abriré caminos en el desierto, fuentes en el sequedal. Confiamos en ti, Señor, y te damos gloria y te damos gracias. Dele al Señor una ofrenda de aplausos, de palmas para Él. Para Él que es digno y merecedor. Digno y merecedor de toda la gloria. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre. Recibe, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Que de todo corazón te damos a ti, Señor. Recíbela. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por su bendito Espíritu Santo. Le agradecemos por su hermosa presencia. Él está vivo y lo podemos sentir. Aunque nuestros ojos físicos hoy no lo vean, un día lo vamos a ver. Pero podemos verlo con los ojos de la fe y podemos sentirlo. Podemos sentir su abrazo cálido. Y a veces hasta literal y físicamente. Yo he tenido esa experiencia, sentir el abrazo del Señor. No había nadie al lado ni atrás mío. Él se manifiesta. Búsquele, Él se va a seguir manifestando. Amén.